Después de que la economía en los Estados Unidos estaba colapsando, el desempleo y los crímenes continuaban explotando como nunca antes, las fuerzas policiales eran cada vez más insuficientes, haciendo que ciudades enteras eran consumidas por la corrupción. Es aquí cuando el gobierno decreta el derecho a expropiación y construye un gran muro que cubre 357 kilómetros cuadrados de un pueblo industrial clausurado. La red de negocios de Wayland International era tan grande que se le asigna la tarea de manejar y mantener la más grande penitenciaría de gestión privada en el mundo, conocida como la Raval, que alberga alrededor de 420,000 reclusos que rinden culto a un juego llamado la Carrera Mortal, un combate en autos por una oportunidad de gobernar el Arrabal. No era solamente un deporte, sino un estilo de vida. No solo era considerada inmoral, sino que después de ver lo que sucedía dentro, fue declarada completamente ilegal. Así comienza la Carrera de la Muerte, Anarquía. Todo comienza en medio de una carrera por el título de la prisión. Frankenstein, el campeón y rey de la carrera de la muerte, se saca de la manga un sinfín de trucos para evitar a cualquier costo el arrebato de su título. A diferencia de la original saga de la carrera de la muerte, esta vez el programa era ilegal, así que la transmisión esta vez solamente era visible en la web profunda, transmitiéndose por Freenet 2P y Tor. Aunque los ciberespías podían rastrear la señal, no eran capaces de mantener el ritmo, ya que ésta se encontraba rebotando a cada 10 segundos debido a su encriptación de alta gama. Ante esto, el director ordena quitar el abastecimiento de energía, pero descubre que ellos mismos habían construido un sistema de abastecimiento. Mientras la carrera mantenía su intensidad, nos revelan a la mente maestra detrás de la transmisión, y se trataba ni más ni menos que de Liz. Pudo decodificar la señal de satélite para después emitirla en la red oscura. Junto a su amigo Baltimore Bob, unieron fuerzas para dirigir las apuestas en el exterior. No obstante, su campeón actual tenía demasiada popularidad, ya que nadie apostaba en su contra. Por ende, las ganancias estaban comenzando a disminuir. Es aquí que Bob decide que es momento de buscarle a Frankenstein un digno oponente. De vuelta a la competencia, solamente quedaban 2 corredores en la pista. El rival de Frank estaba confiado en que iba a ganar la carrera al llevar suficiente ventaja. Sin embargo, este fue su más grande error. Subestimó al desquiciado rival y al final terminó estrellándose junto a la pared. Con esto, desde el humo y las llamas, Frankenstein salía campeón una vez más. Todo este acontecimiento estaba siendo monitoreado y un equipo de la SWAT ya estaba haciendo su entrada a la prisión. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Goldberry dirigía una casa de apuestas, cuando en eso ve lo que estaba sucediendo en el Arrabal, a lo que acepta la apuesta de un cliente que lo reta a 100,000 grandes por el equipo de la SWAT. Muy seguro, este acepta afirmando que ya tenía tratos desde adentro con Frankenstein. Este, por su parte, es recibido con una gran celebración en su honor por parte de sus seguidores, cuando en eso el momento se interrumpe con la llegada de las fuerzas especiales. Estos se dispersan por el lugar accionando los proyectiles hacia todo aquello que se mueva. Al ver esto, los secuaces de Frank se arman con los fusiles y se adentran en el edificio para tender una emboscada. A pesar del entrenamiento élite de la SWAT, la desventaja estaba de su lado al no conocer del todo cada corredor del lugar. Para cuando cruzan los túneles, son recibidos con una cálida bienvenida. Frente al pequeño escuadrón se encontraba un ejército de mercenarios dispuestos a batirlos. En cuanto Frank hace su entrada, da la señal y así todos abren fuego hacia los agentes. Los impactos dan en sus cuerpos, cortando la vida al instante, mientras la directiva observaban desde los monitores, incapaces de hacer algo. Frente a sus ojos todos habían caído, pero no era lo más sádico que verían, ya que después de los disparos los carniceros descienden para terminar el trabajo usando motosierras. Luego de despedazar los cráneos, Frank toma uno para hablar con el director a través de sus cámaras corporales, diciendo que eliminará a todos los hombres que envíe para ultimarlo. Después del acontecimiento, el nuevo líder de Wayland International se comunica con el alcalde para darle un ultimátum. La advertencia era simple: tenía que usar el método más adecuado y rápido posible para limpiar el Arrabal, ya que el contrato de la carrera de la muerte vencería en 5 años y no estaban dispuestos a desperdiciar tanto dinero. Es por eso que la misión principal seguía siendo eliminar efectivamente a Frankenstein, pero para hacerlo tenían que derrotarlo en su propio juego. Tenían que buscar un conductor capaz de enfrentarlo y liquidarlo frente a los ojos de sus seguidores. Si el líder caía, su
legión de guerrilleros también se hundiría con él, advirtiendo que si no hace algo al respecto, él mismo completará el plan. Días después, un helicóptero de nuevos prisioneros llega al arrabal para resguardarlos. El oficial a cargo les da instrucciones claras de supervivencia detrás del muro, pero también a cada uno se le da un rollo de monedas de plata para ayudar a abrirse camino a la prisión. Luego del aterrizaje, inmediatamente son atacados por los policías. Una pandilla carcelaria dirigida por el corredor de la muerte Johnny Law se encuentra con los nuevos reclusos y liquida a la mayoría de ellos. Solamente 2 sobreviven, pero se niegan a entregar sus monedas, algo que el líder ve como un reto y origina un enfrentamiento contra estos 2 reos. Con todo y mayoría, los policías no lograron contenerlos y todos fueron derribados por 2 personas. Con el camino limpio, ambos deciden tomar rumbos separados y toman caminos diferentes. Más tarde, el hombre es interceptado por 2 motociclistas, pero también por un auto, revelando así a un grupo de mujeres, quienes habían visto su enfrentamiento contra los policías y deciden ayudarlo. Sabiendo su destino, deciden llevarlo personalmente con Baltimore Bob. Por otro lado, en un bar de la prisión, Law ofrece sus disculpas a Frank por fallar sus órdenes y perder el grupo de los nuevos reos. Sin sentir remordimiento, este se disponía a ejecutarlo por su error, cuando en eso el grupo de mujeres llega al bar acompañadas del nuevo reo. Aquí se presenta como Connor Gibson, venía de Long Beach y estaba aquí al igual que todos en el lugar. Para mala suerte, Law da el reporte de lo que había hecho anteriormente y el resto de hombres da origen a una feroz pelea. A pesar de ser fuertes, estos se rinden ante las habilidades de Gibson, pero la situación se pone tensa cuando el mismísimo Frankenstein decide enfrentarlo. Con el reporte de sus hombres exige la devolución de las monedas de plata, algo que el nuevo convicto dice no portar, ya que en ningún momento atacó a sus hombres, solamente actuó en defensa propia. Con esta nueva información, Frank decide irse, no sin antes advertir que se cuide la espalda. Después de la pelea, la bartender Jane ya había hecho el llamado a Bob, quien desde lo oculto ya había observado todo y decide llevárselo con él. Los dos recorren el lugar poniendo al tanto de las cosas. La comida y abastecimientos eran controlados por Frank, ya que si mantenías a la población hambrienta eran fáciles de controlar. Las armas y los autos eran improvisaciones de los mismos, esto sin contar al benefactor desde afuera, lo que claramente molesta a los enemigos de Frank y optan por atacar al auto de suministros, lo que obliga a los hombres a abrir fuego para impedir el robo. Más tarde, el torneo en el Pozo de la Muerte estaba comenzando. Aquí Gibson es recibido por Liz, revelando que ahora estaba en boca de todos, pero que para obtener un lugar en la carrera debe pelear en un combate mortal. Es así como se anuncian a los competidores del torneo del día. Gypsy Rose, la anterior compañera de Gibson, era la nueva participante. Todo el evento estaba presentado por la favorita de Frank, una chica llamada Carly. Fue imputada con 17 cargos de trata de personas, 8 cargos por lenocinio, 5 por detención ilegal. Fue porrista y actriz del cine para adultos. Ella era quien daba la señal de salida y así la carrera de motos arrancaba. Los motociclistas deben evitar obstáculos y trampas para sobrevivir. No existían reglas, solamente debían permanecer hasta el final. Si por error eras embestido y terminabas fuera de la pista, los hombres a cargo terminaban el trabajo sádicamente. A este trágico destino son enviados 3 de los primeros competidores, dejando en la competencia a Gypsy Rose y otro competidor solamente. El duelo final se debe definir en una carrera de confrontación. Rose arroja la moto antes del impacto y eso hace derribar al oponente. Acto seguido, usando su cuchillo, termina de manera mortal con su vida, coronándose como la ganadora y ganando la aceptación del público. Posteriormente y luego de lo acontecido, Bob le sugiere esperar un poco, ya que pronto tendrá una oportunidad de probar su talento. Cuando en eso Jane llega para invitarle un trago en su casa. Aquí conversando, ella revela que se ganó un lugar en el arrabal cuando terminó con la vida de su esposo. Este la golpeaba en repetidas ocasiones y ella simplemente lo perdonaba, así hasta que un día no pudo más y accionó 9 disparos sobre su cuerpo. Ella asume que él desea acostarse con ella, pero este solamente dice que nunca fueron sus intenciones desde el inicio. Al día siguiente, Liz le presenta un lugar especial llamado el invernadero, donde producen el etanol usando una vieja técnica china usando invernaderos solares. El combustible era 100% orgánico, aumentando
agregando 20 veces más la potencia al combustible normal en el exterior. Excelente idea que había formulado Baltimore Bob, ajustando la receta cada día para obtener un mejor octanaje. Con esto se mantenían seguros de los secuaces de Frank. Al proveerles combustible, ellos correspondían con protección y un trato mejor a diferencia del resto. Una vez reunidos junto a Bob, le cuestiona si de verdad está seguro en participar en la carrera de la muerte. No solamente se trataba de conducir, tenía que disfrutar el olor del etanol y el ruido de la goma en las llantas en el asfalto, algo que Gibson accede sin objeción, ya que de una u otra forma no existía manera para salir de este infierno. Su primera prueba sería esa misma noche. Tenía que demostrar sus agallas ganando un torneo en el Pozo de la Muerte. Mientras los preparativos se realizaban, Liz se enlaza a través de una llamada con su viejo amigo Goldberg para pedir el historial completo del nuevo reo asignado, pero también le pide más municiones y armas para reforzar la seguridad. Con esto la transmisión se activa en la web oscura y Carly da las instrucciones especiales para la pelea. Aquí no existían reglas de sumisión ni misericordia hacia ningún participante. Todo terminaba cuando un peleador tomaba el juego de llaves y la insertaba en el motor de arranque de un auto. Este era el que saldría victorioso y todos los demás serían ejecutados. Al sonar la alarma, todos salen iniciando así con la carnicería, pero para aumentar el rating, Frank había colocado minas por todo el campo de juego, lo que hace explotar a varios cuando estas se accionaban. 3 de los competidores resultan cruelmente liquidados y esto obliga al protagonista a defenderse y también liquida a uno para llegar sin interrupciones al lugar de las llaves. En cuanto este toma el juego, todo el público presente festejan compartiendo el triunfo, lo que claramente pone en intriga a Frankenstein, ya que después de mucho tiempo por fin tenía un retador. Sin embargo, el reto no estaba superado. Al descender a la tierra, Gibson tiene que enfrentar al último participante. La pelea resulta fácil para él. Después de unos minutos logra derribarlo y termina con él rompiendo su cuello. Todo parecía estar bien hasta que un nuevo obstáculo aparece. Se trataba de un nuevo participante más grande a quien habían llamado el Carnicero. Este era considerado invencible en este juego, llevando en su lista 67 cadáveres en este matadero. Las cosas estaban en contra de Gibson. Todas las apuestas se centraban en el Carnicero y su gran altura, pero cuando el combate inicia, el retador se muestra más habilidoso y mientras atacaba también esquivaba cada ataque. Así continuó hasta debilitarlo, pero el turno del Carnicero había llegado. Sus próximos ataques fueron precisos hasta derribar a Gibson. Ambos estaban agotados y el retador sabía que era ahora o nunca. A corta distancia consiguió quitarle ambas armas y con el martillo atacó sus rodillas para desestabilizarlo. Luego de un golpe a la cara, la victoria estaba de su lado. Nadie podía creer lo que estaban viendo. Las probabilidades de victoria para Gibson eran muy pocas y accionando un último golpe termina ganando el juego. Al ver su potencial, Frankenstein ordena traerlo a una reunión privada. Cumpliendo esta orden, Carly interrumpe su ducha para dar el mensaje y al mismo tiempo para seducirlo. Por suerte, nuestro hombre se resiste y no accede a nada con ella. Más tarde, ya reunido con Frank, este cuestiona si de verdad está listo para liderar este lugar. Si corre en la carrera y gana, debería estar preparado para continuar con la anarquía del arrabal. Cuando Frank llegó a la prisión, este lugar era solamente un basurero. La corporación Weyland la administraba como una prisión normal, pero en el fondo la usaban como una alternativa a la pena de muerte. Nadie esperaba que emergerían de los escombros hasta salirse de control, pero al final lo consiguieron y así seguirán por los próximos años. Es aquí donde Frank le hace una de las preguntas más interesantes de la prisión. Si Gibson corría y lo derrotaba, ¿qué haría después? ¿Estaba listo para convertirse en rey o cuáles eran sus planes a futuro? Algo que este responde que todavía no tenía una respuesta a esta pregunta. En este caso en específico, Frank lo amenaza en tener claros sus planes, o de lo contrario trapeará la pista con su sangre y la gente aplaudirá su ejecución. Después de la junta, Betsy pasa por él ofreciéndose como su copiloto. Este claramente se niega, pero ella insiste ya que pretende vengarse en contra de este tirano. Sin dar una respuesta le dice que lo pensará y así decide pasar la noche en la casa de Jane. Dispuesto a corresponder sus sentimientos, le cuenta la verdad detrás de su vida y ambos intercambian besos. Al amanecer, los preparativos para la carrera
daban inicio. Primero el equipo debía conseguir un auto capaz de competir en la pista. El único candidato era un V8 que, aunque sí funcionaba, en realidad le faltaba mucho por reacondicionar. En eso Bexy hace presencia dispuesta a comenzar la reparación, convirtiéndose en la copiloto oficial de Gibson. Los dos equipos trabajaron duro reparando desde las llantas hasta la calibración correcta del motor. También añadieron el armamento en forma de 3 cañones que disparaban proyectiles, terminando con la lápida, que era una placa de titanio que cubría el motor. Mientras probaban la velocidad del auto, Bob revela las reglas de esta nueva carrera de la muerte. En el primer día solamente constaba de una vuelta, pero la segunda fase se realizaría en la interestatal. Había un tramo en específico donde los autos eran retirados. No solamente debía cuidarse de sus compañeros, sino de las pandillas que gobernaban cada rincón del lugar. Si lograba escapar de este sitio, básicamente el triunfo estaba hecho. Como consejos adicionales, le sugiere disparar solamente cuando era necesario, ya que debía concentrarse en el control del volante. La conducción significaba todo, pero también cuidarse la espalda el uno al otro. Durante la noche, en una plática con Jane, este revela su pasión por los autos. Logró reconstruir un Corvette clásico americano con el que recorría la autopista de Los Ángeles sin pisar los frenos, pero su pasión se frenó cuando su hermana falleció y este tomó malas decisiones que terminaron llevándolo tras las rejas. Con esto la noche se termina y el amanecer indicaba el inicio de labores. Sin embargo, su momento de paz interrumpe cuando ve que todas las fuerzas de la prisión se dirigían a él. Con una clara intención rodean el lugar, mientras Frank también hizo presencia. Sin saber lo que estaba pasando, este sale para ver lo que buscaban. Entonces, frente a toda la prisión, Frankenstein revela que Gibson es en realidad el sargento Connor Gibson, un agente de élite condecorado por el gobierno por su trabajo sucio para la CIA, un mortal asesino que empleaba trabajos selectivos, y Frankenstein era su objetivo. Había sido enviado por la corporación Weyland al temer del poder de la anarquía. En cuanto este completaba su misión, un helicóptero especial ya lo estaba esperando para sacarlo de aquí. Aunque la prisión completa exigía su final, Frank decide dejarlo con vida, afirmando que todo se decidirá en la carrera de la muerte. Su final de una u otra forma era inevitable, y es así como los planes del sargento fueron saboteados. Con esta noticia, Jane decide dejarlo por defraudar su confianza. Bexy también se aleja al saber que trabaja para el gobierno. El único que decide seguir a bordo es Bob, dejando en claro que sus asuntos son muy suyos y que a él lo único que le importa son las ganancias de la carrera. Mientras tanto, en México, Goldberg ya movía los hilos para el inicio de la competencia. Una gran cantidad de dinero se encontraba de por medio y con esto los competidores esperaban su turno de salida. Carly procede a presentar al resto de conductores. Johnny Law participaría a bordo de su patrulla, luego el bombero, quien conduciría a bordo de una Dodge Ram, el bastardo con el camión más grande sediento de sangre, la monja luciendo una Havana Ecoline en forma de autobús escolar, cara perforada, quien conducía su peculiar escarabajo. Por primera vez incluirían un Mini Cooper conducida por Gypsy Rose. A esto se sumaba un motociclista y su moto de guerra. Detrás del volante de un Toyota debutaba la elegante Cleopatra, luego un conductor apodado como el Muerto y su carroza fúnebre, dejando al final a Connor Gibson a bordo de su elegante Camaro V8. Una vez en la línea de salida, Bexy llega para correr a su lado, dejando en claro que no le importa sus asuntos personales. En eso el momento se pausa cuando Frankenstein llega a la pista, revelando que su nueva copiloto sería una Jane cautiva, a quien está usando como una póliza de seguro, poniendo a prueba el valor de su rival. Veamos qué tan sangre fría eres. Después de esto, la señal para el inicio de la carrera se realiza. El puesto por el primer lugar entonces se discute entre ambos rivales, pero más atrás en la fila, para poner las cosas más emocionantes, Gypsy Rose acciona sus proyectiles, eliminando así a Cleopatra. Con esto, la fiesta en la pista de carreras daba inicio. Al estar a la par del líder, las motos de guerra centraban sus ataques sobre la lápida del Camaro, por lo que Bexy decide deshacerse de ellos arrojando 2 granadas de fuego. En este punto, Goldberg decide apostar todo su dinero por Gibson, mientras que los socios de Weyland estaban atentos de lo sucedido, ya que era su última oportunidad de terminar con Frankenstein. Ambos rivales lideraban la carrera al lado de Gypsy Rose, por lo que la carrera entra en su segunda etapa en las tierras muertas. Estando aquí, el Muerto recibía el impacto del bombero, hasta que en uno de estos golpes el auto vuela y cae hecho pedazos, haciendo que la monja y su copiloto terminen el trabajo detonando municiones. Más adelante, Gibson ya tenía en la mira a su rival y Bexy
Bexy ya había activado los misiles para disparar, pero este no aprueba el ataque ya que no quiere que Jane muera de esta forma. En eso los corredores son atacados por la guerrilla de esta zona. Casi al final detonan 2 lanzacohetes que liquidan a la monja y al cara perforada. 6 conductores continuaban en la competencia y la acción apenas estaba comenzando. Las cosas entonces comienzan a complicarse cuando Law descarga todo su arsenal sobre la lápida de titanio. El calibre era muy alto que este no aguantaría mucho tiempo. Después de evadirlo momentáneamente son enganchados por el bombero y al no tener otra alternativa se las ingenian para terminar definitivamente con él. Luego de incendiarlo y perforarlo con trozos de plomo, cortan el lazo y reanudan la carrera. Este acto hace que se queden atrás mientras Frank y Rose encabezaban la carrera. 5 corredores quedaban todavía y la tercera etapa se definiría en los suburbios. Todos recorren el lugar sin ningún problema hasta que una trampa de explosivos se acciona sobre el bastardo y su camión mortal. Esto era un ajuste de cuentas que los habitantes de los suburbios estaban haciendo y terminan colgando a ambos sujetos desde lo alto como señal de su autoridad. Al ver la gran desventaja del retador, Bob le sugiere usar un atajo para recuperar terreno, pero debía arriesgarse demasiado, algo que este no duda ya que tiene la intención de ganar esta carrera. 4 competidores eran los que quedaban en este punto. Cada cambio, cada presión en el pedal significaba la proximidad a la meta, el objetivo principal que todos deseaban ganar. Posteriormente Gibson logra alcanzar a Law y para despejar el camino Bexy es la que se encarga de liquidar a su tirador, luego al conductor y a su copiloto. Su talento en el fusil son suficientes para que el auto se descarrile y caiga de un puente para después terminar en llamas. Entonces, para retomar la delantera, el plan es que este salte de una rampa a una velocidad de 350 por hora. Nadie lo había intentado y este era el primero en hacerlo. Era de esta forma o de lo contrario terminaría perdiendo la competencia, algo que Bexy acepta acompañarlo apostando todo en este juego. Es así como el pedal a fondo obliga al motor a sacar a flote todo su poder, acontecimiento que Goldberg y los cibernautas no quitaban los ojos de encima. Con 336 en el velocímetro se deshacen de la lápida para tomar más impulso. Así el marcador estaba en el límite y el auto llega a la rampa y hace el gran salto. Todos se mantenían atentos a ver lo que sucedía, pero luego de unos segundos al aire Gibson y su auto consiguen realizar el salto exitosamente. Este acto imposible hace ganar el respeto de todos olvidando de dónde venía realmente. Los verdaderos amantes de las carreras sabían que este sujeto se merecía todos los halagos. Con este acto la pista se acorta y pronto ya se encontraba pisando las llantas de Frank. Usando la comunicación deciden que el resto de la carrera se definiría solamente en el talento al volante. No accionarían fusiles ni ningún otro truco, solamente con talento nato ganarían esta carrera. La tercera etapa estaba completa y así comenzaban la cuarta fase en el distrito carnicero. Ambos rivales se disputaban el primer puesto al acercarse a la meta, pero en cuanto Gibson toma la delantera, Frank no respeta el acuerdo y acciona sus proyectiles. Para mala suerte aquí surgió un nuevo problema y es que el auto ya se había quedado sin combustible. Esto hace que se detenga mientras su rival se disponía a ganar, pero también los afectados eran los que habían apostado todo por el retador. No podían creer lo que estaba pasando y no se despegaban de las pantallas para ver lo que procedía. Al estar solo hacia la meta, Frank decide frenar y dar la vuelta para terminar con él, declarando que esta era la carrera de la muerte y por ende ambos rivales sabían cómo debía terminar. No obstante, antes de que pueda estrellarse contra ellos, la que llega para salvar al día es Gypsy Rose. Se embarca contra Frank incapacitándolo sin oportunidad de retomar la carrera. Al ver esto, los cibernautas saben lo que significaba y de inmediato envían los helicópteros de rescate, pero antes de que puedan presenciar la ejecución de Frank, Bob ordena cortar la transmisión por 5 minutos, afirmando que no le dará al director este acontecimiento, ya que de hacerlo todo el negocio se iría abajo. De vuelta a la pista, Rose termina el trabajo principal liquidando de una vez por todas a Frankenstein. Con los impactos en su cuerpo daban fin así al líder de la anarquía en el arrabal y acto seguido ella revela que también es una agente especial enviada como una póliza de seguro. Para cuando el helicóptero aterriza en la zona, ambos saben que es hora de salir de ahí. Sin embargo, Gibson tiene sentimientos encontrados y se queda atrás del abordaje. Mirando a Jane ahora a salvo, escucha las palabras de Bob a través de la radio. Este le dice que tome el traje y la máscara de Frank para que sea el nuevo líder del arrabal. Nadie aceptará seguir a Connor Gibson, ya que al único líder que sí aceptarán es a Frankenstein, y sin su presencia un caos destruiría la prisión. Mientras pensaba qué hacer, el tiempo se termina y el helicóptero inicia su despegue, dejando a la deriva al sargento que
todavía no sabe qué camino tomar, pero al escuchar las palabras de ánimo de Jane, se coloca el traje y también la máscara para después abordar el auto y así terminar la carrera de la muerte. Un nuevo Frankenstein había nacido y cuando la transmisión se reanuda, este cruza la meta frente a sus seguidores, finalizando así con la cuarta entrega. Como siempre, gracias por llegar a esta parte del video. Te recuerdo que dejando un comentario y una manita arriba me ayudas a seguir creando este tipo de videos. Suscríbete a este canal para seguir disfrutando este y otros videos más. Esto es en corto, y así termina La Carrera de la Muerte, una de las sagas más legendarias para los amantes de los autos.